En el mundo la gente sigue la religión. En el mundo la gente sigue la religión. Y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque Dios sigue mirando a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad. Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Nos dio el secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre del reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán y las tribus de cada lugar, los siervos del Señor, discípulos de nuestro Señor. Aunque todo lo que siempre debo disfrutar, que sus nombres en los cielos escritos están. Los discípulos en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones, como siervos del Señor, los discípulos de nuestro Señor. Los discípulos en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar. Del Señor, los discípulos de nuestro Señor. Eternos discípulos de nuestro Señor. Amén.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, vive todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Tuyo soy Jesús. Que hoy podamos confesar que suyo somos. Nos acompañamos con nuestras palmas. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca,
cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, más cerca, cerca, cerca de tu cruz. No salvaste al pecador. Cuánta y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, sea el pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad. Hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. Amén. La palabra para esta semana que se va a cumplir en nuestras vidas la podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Juan 2, del 1 al 12. Muy bien, lo tenemos en pantalla, por lo que me gustaría que lo confesáramos todos a la vez. Vamos a leerlo todos juntos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Muy bien, el título de esta semana, de la palabra de esta semana que se va a cumplir en nuestras vidas, es Cuando Cristo se vuelve mi dueño. Podemos ver en Juan 2, del 1 al 12, la escritura de hoy, que ahí Jesús es invitado, él, su madre, sus hermanos, también sus discípulos, a una boda, a una ceremonia de una boda. Y podemos ver que cuando Jesús llega como invitado a la boda, pues todo va tal cual el novio lo ha preparado, tal cual el que está encargado, el dueño de esa fiesta, lo ha preparado. Jesús, siendo invitado, no obra de ninguna forma, simplemente pues va a participar. De la misma manera, al igual que en esta boda, en nuestras vidas, cuando nosotros somos los dueños, cuando nosotros somos los que preparamos nuestros planes, planificamos nuestra vida, de la misma forma que en esta boda llega el momento donde falta el vino, también a nosotros nos faltan cosas.
llega el momento donde nos encontramos con limitaciones, igual que en esta boda. Se ha acabado el vino. En una boda que se acabe el vino en esa época, pues era un grave problema. No se pararía la celebración sin el vino. De la misma forma, nuestra vida, aunque planificamos, aunque planeamos, aunque nos preparamos para el futuro, para que nos vaya bien, para que sea el día perfecto, para que todo vaya perfecto, hay un momento donde siempre nos encontramos con limitaciones, donde nos falta de algo. Nos puede faltar de cualquier cosa. En el momento que Jesús se vuelve el dueño, Jesús suple aquello que falta. Es el mensaje que hoy tenéis que recordar. El pueblo de Israel estaba en una época donde necesitaba dos cosas. Primero, al Señor que les librase de las tinieblas y al Señor que quita el pecado del mundo. Entonces, primeramente, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Cristo cuando Cristo se vuelve mi dueño? ¿Por qué Cristo tiene que ser mi dueño? ¿Cuál es la razón de esto? Como he estado explicando, si Cristo no se vuelve mi dueño, hay un momento donde yo encuentro mis limitaciones. Era necesario, el pueblo de Israel estaba esperando lo que Juan el Bautista ya había profetizado. Lo hemos visto unas semanas atrás, ¿verdad? La luz verdadera, que iba a venir la luz verdadera, a través de la cual las tinieblas no prevalecen delante de esta luz. Mi Señor que me libra de las tinieblas. Ese es Jesucristo, por eso Él tiene que ser el dueño de mi vida, porque es esa luz verdadera. También es mi Señor que quita el pecado del mundo, ese Cordero de Dios del que vimos la semana pasada también. El pueblo de Israel necesitaba a este tipo de personas. Necesitaba a Cristo. Estaba esperando a Cristo. Jesucristo, Jesús, que estaba invitado en esa boda, Él era el Cristo. Y en esta boda, por primera vez, levanta este tipo de milagros para gloria del Padre. Lo más importante, tenemos que creer en Jesucristo. Si no lo creo, no se levantará la obra. Hay muchos tipos de fe en este mundo. Hay gente que cree en muchas cosas, en diversas cosas. Si yo no solo creo, si yo solo creo en Jesucristo, no se levantará la obra. No simplemente tengo que invitar a Jesucristo a mi vida, sino que Él tiene que ser el dueño de mi vida. Entonces continuamente se levantará la obra. Si no creo en Jesucristo, no se levantará. Dios primeramente te ha salvado y te ha llamado para que vivas con Él. Ese es el deseo de Dios. Jesucristo, Dios, vino a esta tierra, se hizo hombre. ¿Para qué? Para salvar al hombre. Te llamó, te escogió y te llamó y te dio la salvación. Te dio la gracia y la fe para que tú pudieras confesar que Jesucristo es Señor. Que Jesucristo vino, murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Y al creer en su nombre y recibirle, te dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Él te salvó. Ahí está la salvación. Él te salvó, Él solucionó todos tus problemas y lo que Él quiere es vivir contigo. Deseo que vivas junto con Jesús. Entonces vivirás una vida donde verás que en medio de las limitaciones, verás la mano de Dios y verás los milagros sobre tu vida. Esto es lo primero que debe ocurrir en ti. Jesucristo, no solo tengo que creer en Él, sino ponerle como el dueño de mi vida. Preguntaros a vosotros mismos, ¿quién es el dueño de mi vida? Veo todas las semanas venís a dar culto, por lo que tenéis una fe de buscar a Dios, de poner a Dios en el centro de vuestra vida. Tenemos continuamente que confesar, pensar que Jesucristo tiene que ser el dueño y estar en el centro de nuestra vida. Podemos ver en el libro de Mateo, Jesús vino como rey. Él es nuestro rey. Como rey tiene toda la autoridad para gobernar sobre nuestra vida. No hay nada que tenga más autoridad que Él.
que la voz del rey, ¿verdad? Si el rey ordena algo, eso se cumple. ¿Por qué? Es el rey. El libro de Mateo, en la Biblia, explica muy bien que Jesús vino como ese rey, que ese rey es nuestro rey, que es el rey de reyes. En el libro de Marcos podemos ver que Jesús murió por todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro, que nos libró de toda condenación. Por eso los que están en Cristo Jesús ya no tienen condenación por el pecado. Claro que pecamos, claro que nos confundimos, pero porque estás en Cristo Jesús, eres salvo. El pecado no trae condenación sobre tu vida. En el libro de Lucas nos explica que Jesús es el Hijo de Dios que vino como hombre. Y en el libro de Juan, que estamos viendo, podemos ver que Jesús es Dios y que en su nombre se levanta la obra. Esto lo explica muy bien el libro de Juan. Por eso podemos ver que este Jesús, que es profeta, sacerdote y rey, es nuestro Señor y es nuestro dueño. Aquellos que se encontraron en fe con Jesús fueron sanados. Ciegos abrieron sus ojos. Cojos se levantaron cuando se encontraron en fe con Jesucristo, cuando le creyeron a Él correctamente. ¿Quién puede disfrutar de estas bendiciones? ¿Quién puede disfrutar de ver cómo Dios obra en nuestras limitaciones? Aquellos que viven con el Evangelio. Aquellos que obedecen al Evangelio, que obedecen a las palabras de Jesús. Podemos ver en el versículo 5, en este caso, María, la madre de Jesús, ¿qué dice a los sirvientes? Haced todo lo que os dijere. Y en ese obedecimiento a lo que Jesús dice, viene todo milagro y toda respuesta. Jesucristo les dijo, echad agua en las vasijas. Nadie se le ocurrió decirle, a ver Jesús, que lo que necesitamos es vino, no es agua. Nadie se le ocurrió decir eso. ¿Por qué? Estaban esperando, tenían la fe de que algo iba a ocurrir. Y hicieron lo que Jesús les dijo. Echad agua sobre estas vasijas. Y Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino. ¿Por qué? No estamos hablando de vino. No estamos hablando de un milagro. Estamos hablando de que cuando Jesús toma el control, se vuelve el dueño de la situación, Dios obra sabiendo nosotros lo que realmente necesitamos. Obra en nuestras vidas. De ahí recibimos toda respuesta, todo aquello que necesitáis. Cuando el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Jesús. Cuando el Evangelio se vuelve mi dueño, cuando se vuelve el dueño de mi pensamiento, de mis palabras, se levanta la obra para salvarme a mí mismo y a otras personas. Cuando el Evangelio se vuelve dueño de mi pensamiento, mis palabras y mi toma de decisiones, Dios, que conoce nuestro futuro, nos guía por el mejor camino, endereza nuestras veredas. Os bendigo para que lo podáis creer. Si Jesucristo se vuelve tu dueño, otras personas alrededor tuya viven. El mundo vivirá por ti o a través de ti, a través de tu confesión. Hay mucha gente que entiende el Evangelio, que conoce de Jesús, pero luego no eligen hacia el Evangelio. Entonces no se puede levantar el milagro. Entienden el Evangelio, creen en Jesús, pero después eligen su razonamiento, eligen su planificación, eligen sus cálculos. No es una vida centrada en Dios y para Dios. Sin darme cuenta, aun viniendo a la iglesia todos los días, si Jesucristo no toma el centro de mi vida, si Jesucristo no se pone en el centro de mi vida, ¿qué es lo que ocurre? Estaré haciendo una vida de fe para mí mismo, no para Dios. Será un culto para mi respuesta, para lo que yo necesito, no para Dios. Sin darme cuenta, viviré una vida, un día a día, esforzándome, trabajando para mí mismo. Eso es una torre de Babel.
Os bendigo para que Jesucristo sea el dueño de vuestras vidas. ¿Milagros? ¿Necesitáis milagros? ¿Necesitáis que vuestra limitación, que podáis superar vuestras limitaciones? ¿Estáis en un tiempo en vuestra vida donde os falta el vino como en esa boda? Es fácil cuando Jesús está obrando. Es fácil cuando Jesús es el que obra. Es fácil cuando Jesús es el centro de nuestra vida. Recibiréis la gracia, la llenura del Espíritu Santo para superarlo todo. Por eso el día de hoy del culto es un día muy importante, donde empezamos cantando a Dios, poniéndonos delante de Dios con un corazón sincero en oración. Esto es muy importante. ¿Por qué? Es el día donde podéis recibir la llenura del Espíritu Santo. A través del culto, a través de las alabanzas, a través de vuestros tiempos de oraciones, tenéis que recibir la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios esté obrando en vuestras vidas. Esto es lo que más necesito yo. Que Jesucristo sea el dueño de mi vida. ¿Por qué? Si no, no funcionará. Entonces, ¿qué ocurre cuando Jesús es mi dueño? Realmente me vuelvo feliz. Porque no hay felicidad en otro lado. Realmente tengo paz. Realmente tengo fuerza para enfrentarme cada día a lo que me encuentro en mi campo. Tengo la fuerza para hacer la batalla espiritual y para en oración recibir respuestas a aquello que hoy a lo que me estoy enfrentando. ¿Realmente sois felices porque creéis en Jesucristo? El creer en Jesucristo os hace tan felices que estáis esperando el culto, que estáis esperando el escuchar la palabra. ¿El escuchar la palabra es lo que os hace felices? A mí hay a veces que no me apetece escuchar la palabra, me pongo alabanzas. Pero realmente el creer en Jesucristo, el pensar en el Evangelio, el tener mi tiempo de oración donde yo recibo fuerza a través de mi oración, es el tiempo donde que más feliz me hace. Hay gente que le gusta la pesca, a otros que les gusta jugar al golf, o cuando nos vamos de viaje, hasta levantarnos a las 5 de la mañana, no nos importa. Yo he visto gente se va a jugar al golf y se levanta a las 5 de la mañana para jugar al golf, que luego no hay sitio en el campo de golf. O los que van a la pesca, se tienen que levantar por la mañana para buscar la buena corriente donde los peces, pues antes de que desayunen, para que piquen bien. La gente que le apasiona, que les gusta la pesca o el golf o el irse de viaje, se levanta a las 5 de la mañana sin ningún impedimento, sin ninguna dificultad. Duermen casi con la ropa puesta para salir rápidamente. Si de verdad he saboreado esto, el creer en Jesucristo es lo que más feliz me hace. Si realmente he visto cómo el agua se hace vino en mi vida, el dar culto a Dios es lo que más feliz me hace. Si ves cómo obra Dios, solo podrás dar gracias por todo. Yo estoy viviendo ese tipo de vida, yo creo. Gracias por todo, Dios. Es que hasta lo que yo desconocía. Gracias, Señor, porque tú conoces el futuro. Tú conoces todas las cosas, hasta lo que yo desconozco. Y tú eres el que provees. Tú eres el que me guías. Tú eres el que estás cumpliendo tu plan. Hay momentos de dificultades, de crisis, de conflictos, pero veo que todo eso pasa y tu plan se sigue cumpliendo. Gracias, Señor, porque continuamente me guías dentro del cumplimiento de tu pacto. Gracias, Señor, y dame la gracia continuamente para vivir aferrado al Evangelio, para vivir aferrado al pacto. Es que esto es lo que vale de verdad. Esto es lo que cuenta de verdad. Esto es la verdadera victoria y la verdadera respuesta. Que mi vida esté dentro del pacto. Que mi vida, mi ser, mi familia esté caminando dentro del pacto. Es la mejor bendición. Si de verdad he saboreado esto, el creer en Jesucristo es lo que más feliz me hace. Y si ves cómo Dios obra, solo podrás dar gracias en todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando Jesús se vuelve mi dueño, se levanta el milagro, se levanta la obra, ¿qué tengo que hacer yo? En Juan 6, del 28 al 29, nos habla lo que tenemos que hacer. Entonces le dijeron,
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué tenéis que hacer para que se levanten las obras en vuestras vidas? Las obras de Dios en vuestras vidas. Creer en Él. Creer en el que Él ha enviado. Creer en el que Dios ha enviado. ¿Quién es Él? Jesucristo. Creer en el que Él ha enviado. Si tenéis esa fe de creer en Jesucristo, entonces se levantará la respuesta. ¿Cómo tengo que creer? ¿Hasta qué punto? Echar agua en las vasijas. Echamos agua. Ir por este camino. Tenemos que ir por ese camino. ¿Cómo tengo que creer? ¿Cuál es la respuesta que Dios me ha dado? Dios nos ha dado esta respuesta. Recibirla, entrar en la respuesta. Dios me ha dado esta situación. Entrar en la situación. Parece que este conflicto me viene. Entra en el conflicto. Está bien. Ahí dentro está la mayor respuesta de Dios. Cree realmente que Él tiene el control. Cree realmente en Jesucristo, que Él puede cambiar la situación. Y veréis que vuestro mayor problema se vuelve la mayor oportunidad. En el momento que Jesús se vuelve mi dueño, toda oscuridad es quebrantada. Cuando Jesús se vuelve mi dueño, de verdad, toda oscuridad es quebrantada. Por eso orar que en esta época, en esta nación, que en mi familia, que en mi vida, solo tú seas el dueño. Jesucristo, solo tú sé el dueño de mi vida. Solo tú sé el dueño de la nación. Solo tú sé el dueño de mi familia. Que yo y mi familia podamos servirte a ti, que podamos estar caminando dentro de tu plan absoluto. No es solo creer en Jesucristo. Jesucristo tiene que ser el dueño. Entonces se levanta la obra. Jesucristo tiene que ser el dueño. Entonces el problema será la mayor oportunidad, donde veréis la obra de Dios sobre vuestra vida, donde veréis el milagro de Dios. Como he dicho antes, hoy no está hablando de vino. Hoy no está hablando de hacer vino. Nuestro Dios, creador y Señor, cuando se vuelve mi dueño, obra para hacer aquello que necesito, que yo no puedo hacer. Sois hijos de Dios. Dios os trae la respuesta cuando la necesitáis y oramos en el nombre de Jesucristo. Toda oscuridad es quebrantada. Toda tinieblas no prevalece delante de esta luz verdadera. Por eso, la casa que confiesa Jesús es el Cristo. Aquel que confiesa en el puesto de trabajo, en el lugar, en la región donde estáis, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las puertas del Hades no prevalecen contra esa confesión. No prevalecen en esa casa, no prevalecen en tu familia. Jesucristo ha de tomar el lugar del trono de tu vida. Jesucristo ha de ser el dueño de tu vida, el dueño de mi pensamiento, el dueño de las intenciones de mi corazón, el dueño de mis palabras, el dueño de mi toma de decisiones. Muchas veces decimos, este es el plan de Dios. Bueno, pero yo tengo mis planes. El que entres dentro del plan de Dios es la mayor bendición para tu vida, también para tus hijos. La mayoría de las personas viven atrapados en sus problemas espirituales. La mayoría de las personas viven atrapadas con el problema de la línea familiar, esclavos de eso. Y no es un problema de alcohol. Por lo menos vosotros tenéis que entenderlo. Aunque la sociedad no lo entienda. Aunque la sociedad diga que es otra cosa. Por lo menos vosotros tenéis que abrir esos ojos espirituales para entender el mundo espiritual. No es un problema de alcohol. No es un problema de divorcios. No es un problema de ser mujeriego. No es un problema de infidelidad. No es un problema de violencia. Es un problema espiritual. Es un problema de que el hombre vive separado de Dios. El hombre que fue creado para estar con Dios vive sin Dios. Y se está llenando de oscuridad
Cada vez hay más maldad en los hombres. Por eso cada vez ocurren peores cosas. Por eso cada vez más y más desastres aparecen no solo en sus vidas, también en sus siguientes generaciones. Es un problema espiritual. Jesucristo hoy aparece en esta boda. Estaba invitado. Estaba cerca de los novios ya. Aparece y toma el control de esta boda para suplir esa limitación, para hacer aquello que ya el novio no podía hacer. Jesucristo, cuando se vuelve el dueño, Jesucristo, que es nuestro Creador y nuestro Señor, obra para hacer aquello que necesito y que yo no puedo hacer. Hoy, aferraros a este pacto. Cuando Cristo se vuelve mi dueño, se levanta la obra de Dios. Tú no necesitas otra cosa. Necesitas que Jesucristo sea el dueño de tu vida. Aquellos que viven todavía atrapados por un problema espiritual, aquellos que todavía son esclavos de una maldición generacional, aquellos que están afligidos por enfermedad mental, aquellos que están sufriendo en su pensamiento, por ansiedad, por estrés. Hoy, aferraros al nombre de Jesucristo. Y sobre toda situación, poner a Cristo como el dueño. Señor, encárgate. Señor, yo soy así. Señor, todavía soy esclavo de esto. Heme aquí. Haz lo que quieras con mi vida. Obra si es tu voluntad. Sáname. Aunque no sea sanado este problema, guíame, Señor. Sé tú el dueño de mi vida. Obra en mi vida. Cambia mi pensamiento. Que mi pensamiento sea lleno de ti. Que mi corazón sea lleno de ti. Que los pasos que yo tome para el futuro sean para acercarme más a ti y no para alejarme más a ti. Lo veo a diario. Creyentes que parece que cuando van a recibir gracia deciden alejarse de Dios. Algo ocurre, un nuevo puesto de trabajo, se tienen que mudar a no sé dónde o tal, y se alejan, todo eso les aleja más del Evangelio. ¿Será la guía de Dios? No, es que gano más dinero. ¿Será el dinero la respuesta para su vida? Jesucristo, que sea el dueño de vuestra vida. En el momento que Cristo se vuelve mi dueño, se quebranta la oscuridad. Tenéis que abrir vuestros ojos. Ese problema que yo tengo es un problema espiritual. Ese problema que mi vecino tiene es un problema espiritual. El problema del campo es un problema espiritual. El problema de mi amigo, el problema de mi familiar es un problema espiritual que ha de estar junto con Dios, pero está separado de Dios. Vive bajo el pecado. No es que esté pecando en sus acciones, todos pecamos en nuestras acciones, pero no tiene el perdón de los pecados. Ese es el problema, que no tiene el perdón de los pecados. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es su problema? Que Cristo todavía no murió, parece que no murió por él. Tiene que recibirlo, tiene que acercarse a él. En el momento que pongo a Jesucristo, que le invito como mi dueño y Señor, en el momento que confieso que tú eres dueño y Señor sobre mi vida, la oscuridad se empieza a quebrantar. Probarlo a hacer todos los días, cuando vais al trabajo. No os estoy diciendo hay que vivir una vida santa, hay que orar mucho, hay que leer todos los días la Biblia, hay que hacer... No. Búscalo en tu día a día de la forma más cómoda y más fácil. Iréis progresando, iréis a más. De camino al colegio, de camino a la universidad. Cuando voy en el coche solo al trabajo, en vez de ponerme la música, vamos a orar. Ten tu tiempo de oración. No hace falta otra oración. Dios, hoy, en el nombre de Jesucristo, toma el control de todo mi pensamiento. Que no sea atrapado por la incredulidad, que no sea atrapado por la oscuridad. Toma el control, sé dueño de mi pensamiento, de mis palabras, de mi forma de hablar, de mi toma de decisiones. Guíame en el nombre de Jesucristo. Quebrando toda oscuridad que quiera oponerse a que yo disfrute del Evangelio, a que pueda vivir dentro del Evangelio, en el nombre de Jesucristo. Probar a orar. ¿Cómo vais a recibir respuestas? ¿Cómo vais a recibir la bendición de Dios?
Solo hay una forma, Jesucristo. No sirve que venga a dar simplemente culto. No sirve que simplemente, bueno, voy a ponerlo de fondo, a ver qué dice. No, venir a dar culto con el corazón abierto a Dios es el momento donde esa luz verdadera, el Evangelio, es resplandecido sobre mí, que va a hacer quebrantar toda la oscuridad. Es el momento donde tengo que recibir la llenura del Espíritu Santo. Por eso, desde la primera alabanza, desde la confesión del credo, la lectura bíblica, todo, hoy aferraros a este pacto y orar continuamente, repetíroslo. Señor Jesús, hoy también sé dueño de mi vida, de mi pensamiento, de mi toma de decisiones. Ora todos los días, Señor, hoy también ven como dueño a mi vida. Sé dueño de mi vida. Para que la oscuridad no obre ni un poco en mí. Para que la oscuridad no esté obrando ni un poco en mi casa. Que la oscuridad no esté obrando ni un poco en mi relación con mi pareja. Que la oscuridad no esté obrando ni un poco en mi hijo o en mi hija. Vosotros tenéis que recibir esta respuesta. Tenéis que ser estos testigos. Entonces podremos hacer el evangelismo. Acorde a la escritura de hoy, hubo muchos que tomaron del vino sin saber que era el vino del milagro. No todo el mundo lo sabía, ni siquiera el maestresala. Pensaba que el novio había guardado el mejor vino para el final. Solo lo sabían los sirvientes que pusieron el agua en las vasijas y algunos discípulos más, los que estaban ahí con Jesús. No lo sabía todo el mundo. De los invitados, mucha gente no se enteró, no sabía lo que había ocurrido. La gente desconoce de Jesucristo. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿La iglesia para qué? ¿Dar culto para qué? El domingo, me voy a la montaña mejor. Me paso un día de paseo mejor. La gente desconoce de Cristo. Malinterpreta a Jesús. Pero por esto, grandes desgracias vienen más y más a las siguientes generaciones. No seáis engañados. Si yo hoy me aferro a este Jesús, vienen grandes bendiciones sobre mis hijos. Si yo hoy me aferro a Jesús, la oscuridad se quebranta en mi vida y en mi familia. Si yo me aferro a Jesucristo y le confieso como el dueño de mi casa, llega el horario de Dios donde la obra se levanta. Dios guía a su iglesia. Dios guía a sus hijos. Por eso yo veo mucha gente que desaparece de repente. De repente desaparece. Están un tiempo, unos años por ahí y acaban volviendo. Vuelven a recibir gracia. Vuelven a acercarse a Dios. ¿Por qué? Hay algo ahí dentro. Hay algo que han visto, hay algo que han experimentado. Un niño que de pequeño experimenta el Evangelio. Un niño que de pequeño realmente experimenta a Jesucristo. Cuando crece nunca se separa de ese camino. Aunque esté años alejado del culto, alejado de la palabra de Dios. Llega un momento donde Dios va a buscarle de nuevo. ¿Por qué? Es su hijo. Es su hijo. Hay un plan absoluto de Dios. En el momento que Jesús se vuelve mi dueño, ese plan absoluto de Dios lo empezaré a ver. Cuando Jesucristo no es el dueño de mi vida, solo hay frustración. No lo veo. Es muy fácil caer en ansiedad. Es muy fácil llenarme de estrés. Es muy fácil chocar con la gente y caer en conflictos. Es muy fácil ver a un problema como un problema y no una oportunidad para cambiar más al Evangelio. ¿Por qué? No veo que Dios esté obrando. No veo que esto sea lo que Dios quiere. No veo que Dios me esté guiando por esta situación. Pero en el momento que realmente Jesucristo es el dueño, que ves que Jesucristo tiene el control, a través de toda situación, ¿qué ves? El plan absoluto de Dios. El deseo de Dios. Nosotros cometemos errores. Todos nos equivocamos. Nos falta conocimiento. Nos falta de muchas cosas. Hay malos entendidos. Ocurre de todo. Tenemos nuestras limitaciones. Aún así, el plan de Dios nunca ha dejado de cumplirse. Con todo lo falto que somos, Dios utiliza a aquel que confiesa el nombre de Jesucristo. Dios derrama de su bendición y da respuestas a él y a las siguientes generaciones que están aferradas al nombre de Jesucristo.
Y es verdad, pueden que nos veamos así. La iglesia, los cristianos, los creyentes, el no creyente te desprecia, te mira para abajo. Aún así, el plan de Dios se cumple a través del Hijo de Dios. Aquellos que tienen a Jesucristo como su dueño ven el camino por el que tenemos que ir. Ven también el pacto al que me tengo que aferrar. Y también verás la respuesta de Dios en tu vida. Tienes que encontrar esto el resto de tu vida, el camino por el que ir, el pacto al que aferrarme y vivir dentro de esa respuesta de Dios toda mi vida. Si hoy leemos en la Escritura, en el versículo 11, lo voy a leer yo, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ese era el objetivo de Dios. Jesucristo recién estaba empezando a caminar, como aquel que dice. Varios discípulos de Juan el Bautista, Felipe, Natanael, que vimos la semana pasada, ya se unieron a él. Ya Jesucristo ya había encontrado discípulos. Era necesario que ese milagro se levantara para que los discípulos creyeran en él. Este era el objetivo de Jesús. No es simplemente hacer un milagro, no es simplemente convertir el agua en vino. El objetivo de Jesús era que los discípulos creyeran en él. El objetivo de Jesús hoy es que tú creas en él, que tú te acerques a él, que tú deposites tu fe en él, que tú le invites como dueño a tu vida, que realmente creas en él. Este fue de los primeros milagros que Jesús hizo. Era necesario para que los discípulos creyesen. De la misma forma, es necesario que experimentes el Evangelio. Una vez que experimentas el Evangelio, cambias. Una vez que lo experimentas, una vez que ves cómo Dios convierte el agua en vino en tu vida, lo experimentas. Una vez que ves cómo el Dios creador que está contigo, que es tu Padre, obra superando todas tus limitaciones y cambia la situación y te da lo que necesitas, tu vida de fe, tu vida en sí, cambia, cambia. Yo he visto, he escuchado, he conocido, de hecho, también, el testimonio de muchos exdrogadictos. Cómo el Señor ha levantado la obra en su vida para sacarles de esas adicciones. Y ahora viven para el Señor. ¿Por qué? Lo han intentado por todos los medios. Y llegó un momento que recibieron la gracia de Dios para poder salir de toda esa atadura. Dios obró en sus vidas, lo experimentaron. Una vez que experimentaron a Jesucristo, una vez que experimentaron el poder de Dios en sus vidas, el poder del trono sobre sus vidas, su vida cambió por completo. Se empiezan a regir por otras cosas. Tenemos que experimentar lo que ocurre cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Tenemos que experimentar lo que ocurre al dar culto a Dios. Entonces, allá donde vas, das culto. Te mudas de casa, das culto. Te juntas con la familia, das culto. Estás a solas, das culto. Vas en el avión, vas orando, vas dando culto. ¿Por qué? Has experimentado el poder de Dios. Ahí dentro está toda felicidad y no hay nada más grande que esto. Por eso os bendigo para que continuamente disfrutéis de esta bendición durante esta semana y veáis la palabra de Dios cumplida en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque Jesús es el Cristo. Gracias porque Jesucristo vino como verdadero profeta, sacerdote, rey, a solucionar todos nuestros problemas. Gracias, Señor, por la gracia que tú nos has dado. Ahora, conociendo la razón, Señor, queremos que Cristo tome su lugar como dueño y Señor de nuestras vidas. Señor, obra superando toda limitación, toda dificultad que cada uno de los hermanos y hermanas hoy aquí reunidos puedan tener. Con tu mano, Señor, pon obra sobre la vida de todos aquellos que están afligidos por un problema espiritual, sobre todos aquellos que están
afligidos por un problema mental. Señor, que sea la semana y el día donde puedan experimentar que Jesús es el Cristo y tu obra cuando tú tomas tu lugar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Manuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy. Mi futuro te lo entrego a ti, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos los problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la comunión y la llenura del Espíritu Santo, esté sobre tu iglesia hoy aquí reunida, sobre todos los hogares, familias y casas en las que hoy se ha dado culto al Dios verdadero. Que todas estas bendiciones, de forma especial, esté sobre sus campos y sobre todos los remanentes. Que esté sobre la vida de todos aquellos discípulos que confiesan que Jesús es nuestro dueño, desde ahora y para siempre. Amén.